Si nunca te has preguntado qué es lo que los padres ricos le enseñan a sus hijos, presta atención porque hoy conocerás algunos de los secretos. Esta es la lección más importante que los padres ricos enseñan a sus hijos. Como ya sabrás, los ricos no trabajan por dinero, pero seamos sinceros, a la sociedad no la entrenaron para convertirse en dueños de empresas o propietarios de toda una producción. En otras palabras, el sistema educativo prepara a los estudiantes para que sean parte de la clase trabajadora, aquellos que siguen las órdenes y permiten que otras personas maten sus sueños en lugar de que se conviertan en grandes empresarios. Gente que posea la tierra, los negocios y la capacidad para tener una gran fortuna. La mayor parte de la sociedad se resigna a que el gobierno les provea empleos, cheques de nómina, pensiones y vales de despensa. Y es curioso porque son gente que por desgracia es incapaz de ayudarse a sí misma. Entonces, ¿cuál es la lección más valiosa que los padres ricos enseñan a sus hijos? Ellos le enseñan un tipo de educación que no es algo místico o un secreto, pero la mayoría de personas se ignora. Como ya sabes, hay al menos 3 tipos de educación, pero la última es el gran tesoro de las personas muy ricas. En primer lugar, tenemos la educación escolar, donde te enseñan a leer, escribir y resolver problemas matemáticos. Se podría decir que lo básico para sobrevivir. En segundo lugar, está la educación profesional, donde aprendes y te mentalizas a solo trabajar por dinero y que más adelante te das cuenta que pierdes tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo solo para conseguir el dinero. Y finalmente, el tesoro de los ricos de este mundo, la educación financiera, que en pocas palabras es donde aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para conseguir dinero. Pero, ¿qué es realmente la educación financiera? Para entender qué es la educación financiera, lo dividiremos en 2 partes. Primero, alfabetismo financiero. Segundo, IQ financiero. El alfabetismo financiero es la habilidad de leer y entender el lenguaje del dinero. Lo que hacen los padres ricos es enseñarle a sus hijos la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es algo que trabaja para ti, para que no tengas que trabajar por el resto de tu vida. Los activos hacen que el dinero vaya a tu billetera, mientras que un pasivo le resta dinero a tu billetera. Por ejemplo, un préstamo, ropa nueva, autos y compras de otras cosas innecesarias. Todo eso es un pasivo porque te quita dinero. El IQ financiero es la capacidad de resolver problemas financieros. Robert Kiyosaki explica que la cantidad de dinero que puedas gastar en una emergencia sin afectar tu economía, ese es el tamaño de tu IQ financiero. En otras palabras, el IQ financiero de una persona es su habilidad intelectual para generar dinero, atraer más y saber cómo administrarlo para que, aunque haya alguna emergencia, su abundancia económica permanezca. Por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio de familias no se puede dar el lujo de contar con $400 adicionales para una emergencia. Esto significa que su IQ financiero es de menos de $400, mientras que un millonario como Donald Trump tiene un IQ financiero de millones de dólares. ¿Por qué? Porque simplemente tendría que llenar un cheque personal y su economía seguiría intacta. ¿Te das cuenta? La mentalidad, la creencia y los valores son fundamentales desde que estamos pequeños, y dependerá de ti como padre o como dueño de tu propia vida si haces de ti o de tus hijos el próximo vagabundo
el empresario o el millonario que siempre soñaste. Esto es todo por mi parte. Espero que te haya sido de ayuda. Y ya sabes, si conoces a alguien que esta información le pudiera ayudar, compártesela y juntos quitémonos la venda de los ojos para que seamos la mejor versión que podamos ser.